El día de mañana, jueves 31 de agosto, a la Asamblea Legislativa llegarán diversas organizaciones de derechos humanos para presentar un proyecto de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto. La principal demanda es que el Estado salvadoreño no solo reconozca y asuma su compromiso con las víctimas y familiares, sino que construya mecanismos de restauración a través de programas, un fondo de apoyo y condena a los agresores de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el periodo de la guerra. Como contexto general, el 30 de julio, las Naciones Unidas reconoce el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas como una manera de visibilizar una problemática que ocurre en diferentes lugares del mundo y en contextos particulares, pero un énfasis en el acoso que sufren los defensores de derechos humanos, parientes de las víctimas de desaparición forzada y la impunidad estatal e incumplimiento de sus responsabilidades. Para hablar de este tema me acompañan Manuel Escalante, abogado del IDUCA, y Bernabé Recinos, presidente del Comité de Presos Políticos en El Salvador. Gracias por acompañarnos a ambos. Bienvenido, Manuel. Gracias por la invitación. Gracias a usted también, Bernabé. Bienvenido, Bueno, gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias por estar con nosotros y me gustaría que iniciemos la entrevista con esto, Manuel. ¿Cuáles son los componentes que configuran esta propuesta de ley que van a presentar mañana en la Asamblea Legislativa? Pues quizás, antes de hablar de los componentes, quizás mencionar el objetivo de la ley, ¿no? El objetivo de la ley es traer a cuenta o rescatar lo que durante 25 años o más ha estado perdido y es, a partir del Estado, ¿no? Es traer a cuenta, rescatar el honor de las víctimas, de rescatar su dignidad, rescatar pues todo lo que ellos han significado en cuanto a la construcción de Estado de Derecho en El Salvador. Y entonces, desde esa perspectiva de tratar de dignificar a las víctimas y fortalecerlas, se va a presentar un proyecto de ley que tiene básicamente, bueno, podríamos decir, una propuesta de crear una institucionalidad, que es un fondo de atención a las víctimas, y luego un fondo que se encargue de atender a las víctimas y sus familiares desde tres perspectivas. La reparación psicológica o psicosocial, perdón, que es el tema del acompañar a la víctima para que vuelva a restablecer su plan de vida, ¿no? Que se vio truncado en la época de la guerra. Sí. Luego también tiene una reparación de índole económica, que no es lo principal, sin embargo, se reconoce porque en alguna medida también las víctimas han visto truncado, ¿no?, su derecho a la propiedad y la afectación que esto ha generado en tema de costos y gastos, ¿no? Y un tercer componente que tiene es la reparación de las víctimas desde la construcción de la memoria histórica, que esto no solamente tiene que ver con las víctimas y los familiares de los hechos directos del conflicto armado, sino como una reparación hacia toda la sociedad civil, con una característica, y es como garantía de no repetición. O sea, es interesante esta intervención que nos brindas, Manuel, solo un aspecto, aprovechando que nos has descrito el objetivo y también cuáles son los componentes fundamentales, que se crea un fondo, una institucionalidad. Entiendo como un antecedente es que esto es producto de un grupo gestor, es decir, un grupo de instituciones que han venido trabajando. Comentarnos rápidamente para luego tener valoraciones de Bernabé, pero comentarnos cómo surgió este grupo gestor, quiénes participaron y bueno, cómo fue tomando forma esta propuesta de ley. Exactamente. Esta propuesta de ley, si bien encaja con la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, hay que decirlo también, en aras de la transparencia, que es un proyecto de ley que se ha trabajado 2 años antes de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Es decir, este fue el producto de un trabajo durante 2 años de distintas organizaciones de defensores de derechos humanos, pero principalmente de los comités de víctimas o de los comités de madres de víctimas que estuvieron dando los aportes, porque al final de cuentas la ley, si va a buscar la reparación de las víctimas, no solamente es con la participación de ellas, sino también a satisfacción de ellas, ¿no? Entonces, visto desde esa perspectiva, nos pusimos a trabajar durante 2 años, lo finalizamos a principios del año pasado, en eso vino la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ahora pues encaja perfectamente con la finalidad de la inconstitucionalidad del proyecto de ley y entonces hemos tenido eso. Es decir, si lo ponemos a números de organizaciones, porque claro, si me pongo a nombrar cada una es difícil, pero han participado no menos de 9 organizaciones en la elaboración de este proyecto de ley y como repito, dentro de ellas, comités de víctimas, ¿no? Perfecto, Manuel. Bernabé, se ha hablado un poco que la motivación de este proyecto de ley, de este trabajo que han hecho diversas organizaciones y comités, como ha mencionado Manuel, es además de reconocer
reintegrar, restaurar a las víctimas y a sus familiares, también es una aplicación derivada de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que hizo la Sala de lo Constitucional hace algún tiempo. Y nos gustaría, en función de eso, su apreciación, porque es cumplimiento de las instituciones del Estado y como sabemos, una de las instancias es la Asamblea Legislativa y que hasta el momento no lo ha hecho. Me gustaría tener su punto de vista sobre eso, Bernabé. Bueno, algunos pasos se han dado, porque hace 2, 3 años atrás y todo, difícil hablar del tema. Sí. Y ha sido negado. Esta es una deuda histórica, ¿verdad?, de los acuerdos de paz. Y en ese sentido, creemos nosotros que es la oportunidad, ¿verdad?, ya que se está hablando de la apertura y el apoyo a las organizaciones de derechos humanos por parte del representante de la ONU, ¿verdad? Pues nosotros venimos trabajando desde hace un montón de tiempo, es decir, en la reparación, ¿verdad?, en la organización, porque en algunos casos hemos tenido que constituirnos en organizaciones con personalidad jurídica, ¿verdad?, para poder demandar, porque los casos individuales, ¿verdad?, tampoco han tenido ningún efecto. Hasta ahora, nosotros como presos, expresos y presas, se nos ha llamado a un compañero, ¿verdad? Este compañero llega a la fiscalía y lo llaman, que es una buena señal, digo, pero las condiciones en que se hace la entrevista, el interrogatorio, más bien dicho, no son las adecuadas, porque era un cuarto cerrado, sin mucha luz, ¿verdad? Y el compañero con su trauma que ha venido tratándose ya de varios años, Sí. ¿verdad? Y con su trauma dijo, bueno, voy a entrar a la prisión, voy a entrar a la cárcel otra vez, ¿verdad? Y para una muestra fueron 6 horas de interrogatorio. Los jueces no están preparados, ¿verdad?, para tratar este tipo de casos. Entonces el compañero se quebró, se revictimizó, ¿verdad?, porque todos los recuerdos y toda esa cosa al final terminó, pues, pero después son los efectos de, bueno, ¿qué hago hoy? Otra vez, ¿verdad?, volver ante una situación así, un escenario que reconstruye, se lo revictimiza. Entonces, sí. esa situación es compleja, pues, porque no existe, primero no hay protocolo, ¿verdad?, uno, y realmente los jueces, los fiscales no están preparados para tratar este tipo de casos. Las víctimas, de una u otra forma, tenemos traumas. Y justamente vamos a abordar en otro momento de la entrevista, Bernabé, este aspecto. Hay un asunto que me llama la atención y aprovecho para preguntarle. El gobierno creó un programa de reparación de víctimas, entiendo que fue en el 2014, creó un consejo directivo de este programa y en enero de este año el presidente de la República habló de una propuesta de ley de reconciliación y reparación de víctimas, pero en la práctica, Bernabé, ustedes como Comité de Presos Políticos de El Salvador han visto acciones concretas, a pesar de esta serie de actividades que se han mencionado o que se han dado la muestra de intención, pero acciones concretas del lado del órgano ejecutivo hay, Bernabé. Bueno, nosotros estamos trabajando fundamentalmente con organizaciones de derechos humanos, y el IDUCA es uno de ellos. Yo entiendo que el tema es un tema reciente, y que aquí hay decretos, pero al final no se ejecutan, ¿verdad? O toman
el tiempo tan largo, ¿verdad? Que nosotros en este caso decimos, bueno, quizás nos vamos a morir esperando las instituciones y el Estado responda a estas exigencias. Porque lo que hemos visto realmente, en algunos casos hay tratamiento, ¿verdad? Pero esto no son para ciertas personas. No es una, no es una institución que esté respondiendo a todas las necesidades, pues, ¿verdad? Esto yo entiendo que está con los lisiados y toda esa cosa, ¿verdad? Que es una, ellos tienen todo su aspecto de atención, ¿verdad? Económica y de salud. Pero en el caso de los demás, no, nosotros no tenemos ninguna institución ni ningún organismo donde participar, ¿verdad? Por ello estamos en este esfuerzo de la ley, ¿verdad? Que nos permita llevar adelante este proceso, porque no solo somos nosotros, están nuestros hijos y ya a esta altura yo le puedo hablar de nuestros nietos, ¿verdad? Que en alguna forma han sido afectados y van a seguir siendo afectados. Retomando esta idea que le preguntaba Bernabé, me gustaría tener tu apreciación, Manuel, sobre esto. ¿El órgano ejecutivo ha hecho lo suficiente al respecto? Porque comentaba, ¿no? Un programa, un decreto, un consejo, pero acciones concretas pareciera ser que ahí hay una deuda. Sí, es decir, hay acciones específicas, son programas del Ejecutivo, ¿no? Programas gubernamentales. Si bien es cierto, pues esto en su momento hay que decirlo, hay que aplaudirlo, porque años antes, pero tú hablabas del 2014, ¿no? Es decir, prácticamente 2009 para ahora es que han surgido este tipo de proyectos, antes eran impensables. Sí. Entonces, estos son avances importantes. Sin embargo, como bien lo indicaba Bernabé y también tú lo mencionas, son limitados y incluso son limitados desde la forma en cómo se conciben. Porque el tema de la atención de víctimas, no solamente las víctimas del conflicto, sino también las víctimas de la actualidad, tendrían que ser un asunto de Estado y no un asunto de gobierno. Sí. En la medida en que estos tipos de fondos o tipos de mecanismos de reparación se vinculan a los periodos presidenciales, porque son decretos ejecutivos, prácticamente se está diciendo que existe el riesgo de que una vez sale este presidente después de 5 años, el proyecto puede caer, ¿no? Entonces, el riesgo de esto es, por eso es que también estamos presentando la ley, que el abordaje de la atención de las víctimas sea un asunto estatal y no gubernamental. Y además, también con estos programas y el decreto 204, que es el que tú mencionas, sí, del 2014, por ejemplo, tiene una coleta ahí, una parte final que dice, bueno, se reconocen las indemnizaciones económicas principalmente, y termina diciendo, siempre que existan fondos. Entonces, ya con esa frase, prácticamente en este país que estamos, se dice que constantemente en crisis financieras, nunca van a haber fondos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que el asunto se asuma como una perspectiva de Estado donde participe la Asamblea Legislativa también, sí, porque de esa manera le vamos a dar garantías de continuidad, o por lo menos va a ser más difícil que este tipo de mecanismos desaparezcan, ¿no? De la noche a la mañana. Quiero aprovechar este momento, Manuel, para que reflexionamos sobre el rol que tienen las instituciones en el marco de cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad ante la ley de amnistía emitida por la Sala de lo Constitucional. Y se han dado audiencias de seguimiento de esta sentencia. Y hay un asunto aquí que me gustaría preguntarte, Manuel, ¿cuál ha sido el rol de la Fiscalía General de la República? Ya Bernabé nos anticipaba que no prestan las condiciones para esto, pero también hay una pregunta. La prioridad de la selección de los casos y una aplicación directa de su trabajo como Ministerio Público. Me gustaría tener tu valoración al respecto. ¿Cómo evaluarías el trabajo del Ministerio Público? ¿Cómo lo valorarías respecto o derivado del cumplimiento de dicha sentencia en función del seguimiento que le está haciendo la Sala de lo Constitucional? Yo podría hablar quizás en 2 niveles, hacer una reflexión de 2 niveles. En el nivel, llamémosle así, inferior, que es el trabajo de los fiscales asignados al equipo especial de investigación, y un nivel superior,
que ya tiene que ver con los mandos, ¿no? Mandos medios o mandos altos, el fiscal general de la República, en función de este equipo. La relación con el equipo, por lo menos desde el IDUCA, estos fiscales ha sido muy cordial, es decir, han sido personas que por lo menos han demostrado interés, han demostrado iniciativa, ¿no? Evidentemente, y en esto también lo decía Bernabé, no solamente la fiscalía, no solamente los jueces le falta capacitación, sino también la fiscalía. Entonces, claro, en la medida en que los fiscales han ido reconociendo que necesitan apoyo, pues han buscado a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que acumulamos 25 años de experiencia, como para poderles apoyar. Entonces, en ese sentido, a nivel de terreno, podríamos decir que los fiscales se nota que tienen interés de hacer algo. Ahora bien, también es cierto, y esto lo ha dicho el fiscal general de la República, que no tienen suficientes recursos económicos y por lo tanto no hay suficientes recursos humanos como para asignar más fiscales. En la actualidad solo son 3. Si nos vamos al informe de la Comisión de la Verdad, ahí están 32 casos ejemplarizantes. O sea, es decir, 3 fiscales para 32 casos, que son los que conocemos, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, claro, a nivel ya de estructura de mando, el fiscal dice no tengo recursos. Por ejemplo, tú hablabas de la audiencia de seguimiento y es muy interesante ver que el fiscal lo dijo directamente. Nosotros le pedimos el órgano ejecutivo que nos dieran más recursos, si no me recuerdo, creo que eran $10 millones para fortalecer las investigaciones relacionadas al conflicto armado, pero eso fue en la mañana de la audiencia. En la tarde, el Ministerio de Hacienda, que es el encargado del presupuesto, cuando sentó su postura dijo: no hemos recibido ninguna petición de la Fiscalía General de la República para brindar apoyo. Entonces, ¿a quién le creemos? Exactamente, ¿quién dice la verdad? ¿No? Esa fue la pregunta que nos salimos los defensores de derechos humanos después de esa audiencia, ¿no? Porque al final las instituciones que estaban ahí se tiraban la pelota. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Bernabé, me gustaría que nos dé su punto de vista de la importancia de posicionar este tema en agenda de los diputados y las diputadas en la Asamblea Legislativa. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Continuamos hablando en el segmento de entrevista este miércoles 30 de agosto junto a Manuel Escalante, abogado del IDUCA, y Bernabé Recinos, presidente del Comité de Presos Políticos de El Salvador, COPES. Hablamos de la propuesta de ley de reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Y Bernabé, me gustaría que hablemos un poco cuál es la expectativa que ustedes tienen de esta presentación de propuesta de ley ante los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa. ¿Han tenido acercamientos previos o qué esperan ustedes tener como reacción de los diputados y diputadas, particularmente porque hay comisiones de derechos humanos que ven estos temas en particular? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen como COPES? Bueno, la expectativa indiscutiblemente es de presentar la pieza y que sea aprobada. Sí. ¿Verdad? Lo que se ha hecho es un poco de lobby ya, okay, ¿verdad? Con algunos partidos y nos han prometido de que les parece el proyecto de ley y lo van a recibir. Okay. ¿Verdad? Creo que después vamos con la comisión, ¿verdad? de Derechos Humanos de la Asamblea y vamos a seguir. Indiscutiblemente ha habido toda una discusión con diputados y fracciones, ¿verdad? Que nos ha permitido tener más o menos una esperanza, ¿verdad? De que esto va a caminar. Además, yo podría decir de que el consenso de las organizaciones nuestras de derechos humanos y comités de víctimas está en este momento muy atenta y muy unida, muy concentrada en la participación, en la exigencia, ¿verdad? De que es la hora de que este decreto, ¿verdad?, sea aprobado para que tengamos una ley del Estado que responda y que ponga las instituciones en función de la reparación.
Retomando un poco esta idea de Bernabé, Manuel, y nosotros decíamos en el bloque anterior, hablábamos de instituciones del Estado que tienen responsabilidad directa para darle cumplimiento a esta sentencia, pero también en la promoción de la restauración de las víctimas, de la reparación de los familiares y de las víctimas del conflicto armado. Hablábamos de la Fiscalía General de la República, pero ¿dónde queda la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? En principio podemos ver como un aliado de estas expresiones organizadas, del trabajo que hacen todas estas organizaciones para agilizar, para establecer puntos de referencia en las discusiones de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Es más, tendría que ser considerado como uno de los agentes para que brinde un posicionamiento ante el seno de esta comisión. ¿Cómo valoras tú el rol de la PDH en esto, Manuel? Bueno, puntualmente hay que decirlo que la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos se ha sumado a este esfuerzo, es decir, ha reconocido, tanto privado como públicamente, que todo esto es el resultado, pues, de un esfuerzo de las víctimas que es necesario reconocer y que es importante que el Estado también, pues, le dé su lugar, ¿no? Y en ese sentido, pues, ella nos ha apoyado ya durante toda la organización de estas actividades y los lobbies que menciona también Bernabé, ha estado ahí pendiente para ver el resultado que sea satisfactorio, ¿no? Entonces, creemos que en ese sentido la Procuraduría se está portando, pues, adecuadamente, ¿no?, en función de resolver todos estos temas que quedaron pendientes después de los acuerdos de paz. Esperamos, ¿no?, que el día de mañana también la Procuradora, pues, asume a la marcha, ¿no?, que nos acompañe hacia la Asamblea Legislativa. Habrá que ver también si también los diputados que han dicho que sí están interesados, que nos han manifestado que sí están de acuerdo, o por lo menos que no nos han dicho que están en contra, ¿no?, en estas reuniones, pues también que salgan a recibirlo, ¿no? Y tú mencionabas a estos diputados, ¿estamos hablando de los diversos grupos parlamentarios, Manuel, o hay grupos en concreto que han tenido más acercamiento? Pues en particular hemos estado en contacto con Arena, el FMLN y Gana, ¿no? Y en particular en el tema de Gana, que es interesante, pues es con el diputado Gallegos, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, que ha mostrado no receptividad. Hay que decirlo también que, bueno, hemos hecho un esfuerzo la semana pasada, el 23 de este mes, para que este día se pudiera haber reconocido como el Día Nacional de Víctimas de la Desaparición Forzada. Uno de los que le dio iniciativa de ley fue el diputado Gallegos, ¿no? Lastimosamente no se pudo aprobar la iniciativa la semana pasada, está en la comisión respectiva, ¿no? Pero son muestras que nosotros identificamos como positivas de cara de que el día de mañana salgan a recibirnos el proyecto y que también le den iniciativa de ley para que se comience a discutir, porque ese es un elemento importante de esto, y este es un asunto, como es un asunto de Estado, un asunto de país, debemos de comenzar a discutirlo, ¿no? Sí. Que lo acepte la Asamblea es un enorme paso para este fin. Aprovecho un aspecto adicional para consultarte, Manuel. Hemos hablado de la Fiscalía General, del órgano judicial, hemos hablado de la PDH, pero también el órgano ejecutivo tiene un alto grado de responsabilidad, no solo en la generación de programas, políticas en este tema, es también responsabilidad de brindar información, y uno de estos es la Fuerza Armada, que la Fuerza Armada ponga a disposición registros, información que son claves para reconstruir hechos y que estos se lleven en la instancia judicial respectiva. Pero la respuesta que hemos tenido o que se ha dicho de la Fuerza Armada es: no hay información o los expurgos. También, ¿cuál es tu reacción sobre eso? Exactamente, no, y quizás hago una reflexión un poco más amplia, ¿no? Okay. Y es la audiencia pública que se convocó la Sala de lo Constitucional, si bien quedaron demostrado que los órganos no han cumplido con los mandatos, también en alguna medida, pues, sobre todo desde el IDUCA, reflexionábamos que hubo temas pendientes que la Sala, o mejor dicho, hubo actores pendientes que la Sala no convocó, y particularmente no se analizó en esa audiencia el sistema judicial en sí, o sea, el papel de los jueces, sí, porque los casos ya están reabiertos, qué está ocurriendo en los juzgados, eso no se discutió en la audiencia pública, pero tampoco se discutió el papel del Ministerio de Defensa. Llamó al Ministerio de Hacienda, que es el encargado del presupuesto, lo cual era importante, pero el Ministerio de Defensa, por todo lo que tú estás mencionando, de acceso a la información pública, no se le convocó, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que es importante que esto se vea de una perspectiva integral, que realmente no solo hay que enfocarnos en el aspecto de la justicia y el aspecto de la verdad, de la reparación, claro, que tiene que ver con la ley que nosotros presentamos, sobre todo el tema de la reparación, la justicia, lo que está ocurriendo en los tribunales, sino también el aspecto de la verdad. Y eso es importante, por lo tanto, que tengamos acceso a los archivos
militares, y si no hay, porque dicen que se destruyeron, que se reconstruyan. Pues después de todo, el ejército siempre es una institución tan bien organizada que creo que la memoria de ellos no es corta, ¿no? Es decir, la memoria de una institución de tanto, como dice, desde que existe la República, existe el ejército, evidentemente han acumulado una memoria que si se destruyeron documentos, pues la pueden reconstruir, ¿no? Hablar de reparación, Bernabé, a veces solo se queda en el hecho, se puede malinterpretar que es un asunto de solicitud de un fondo, de dinero, o de restaurar a través de la vía económica, pero más bien, Manuel lo decía en entrada, en el primer bloque, y también usted lo ha mencionado, estos son aspectos de carácter psicosocial, también cómo tratar ciertas situaciones, traumas, afectaciones que esto generó a muchas personas y a sus familiares en particular, y el tema de la memoria. Entonces me gustaría un poco tener su apreciación sobre esto, que no es un asunto de dinero, va más allá del tema de las finanzas, es un tema de carácter psicosocial y también un tema de la memoria, que conozcamos, que sepamos qué ocurrió y que no se vuelva a repetir. Bien, bueno, lo que ha pasado realmente es que aquí no ha habido negación total, ¿verdad? A los hechos. Y en lo que tenemos nosotros de reuniones, conversatorios, relación, lo que hemos visto es que la juventud no conoce nada. Y también las víctimas tampoco hemos sabido trasladarle la historia a nuestros hijos y a otros, porque es un problema de trauma. Hablar de eso quiere mucho, sí, mucho esfuerzo, mucho trato psicológico, mucha reparación y tiene mucho dolor, ¿verdad? Yo les contaba a mis compañeros, bueno, mire, yo no quiero venganza, pues. No queremos venganza. No estamos aquí por vengarnos. Lo que quiero saber en mi caso, como en muchos más, es de mi esposa desaparecida y mi hija de 13 años desaparecida, ¿dónde están? ¿Sí? Y esa es como, digo, la exigencia, ¿verdad? La demanda de las víctimas. Se ha hablado mucho de las heridas y todo eso. Las heridas están ahí, ¿verdad? No van a pasar, y no es este gobierno el que le toca esa exigencia, le va a tocar al que esté en el poder, ¿verdad? La exigencia va y cada vez nos vamos sumando más y tomando conciencia de que es un problema de nación, ¿verdad? Y que hay que hacer algo, ¿verdad? Se habla del dinero, mire, si el fondo semilla es 1 millón, pues, ¿verdad? De ahí existen, digo, un procedimiento de cómo ir aumentando el fondo, pero la realidad es que no es dinero, ¿verdad? Yo no voy a reparar la pérdida de mi esposa, de mi hija, con dinero, sí, ¿verdad? Mis hijos están afectados, estamos ahí en ese proceso y bueno, en los conversatorios con estudiantes, porque lo hemos hecho en varias universidades, ¿verdad? Nos hemos encontrado que la juventud no conoce, no sabe qué es lo que pasó. Hubo guerra aquí, ¿qué pasó? Sale uno, nos hemos encontrado dos que tres, nietos de gente que es víctima ahí, y de 50, Claro. 50, de 30 a 50 alumnos o estudiantes, salen 3 que dicen, así yo que identifican de los yo acontecimientos. conozco algo.
No, pero es interesante esta mención que usted hace y es importante, Bernabé, y Manuel, te gustaría tener tu apreciación también sobre esto. Se cree que es una situación problemática del pasado. Y en algunas nociones se ve, es un problema de restauración de hechos del pasado, pero, y ahí va un poco la idea del interrogante, Manuel, y también tener la apreciación de Bernabé, es que este es un problema de realidad nacional, o sea, un problema de la sociedad salvadoreña, se tiene que concebir de esa manera, que así como hay desapariciones, se dieron desapariciones forzadas, violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado, se están dando hoy día, y digamos, ¿cómo hacer esa conexión para los jóvenes, para las personas que nos sintonizan, de que no es un asunto del pasado, sino que es una problemática que enfrenta nuestra sociedad y que refleja de que algo está pasando en nuestra sociedad? Exactamente, ¿no? Incluso nosotros en ese sentido, para tratar de traer a cuenta y comenzar a construir esa conciencia, ¿no?, de conexión, nosotros no hablamos de víctimas del pasado, hablamos de víctimas del conflicto armado, porque ellas en el presente, hoy por hoy, son víctimas. Es decir, su condición, sobre todo por el desconocimiento del Estado, su condición es permanente. Y entonces también hay que traer a cuenta que, si bien es cierto, se acallaron las balas, se acallaron las armas en una lógica militar, pues, pero desde una perspectiva de violencia social, las armas siguen sonando, ¿no? Entonces, algo ha ocurrido, algo ocurrió que está mal, ¿no? Es decir, algo se hizo mal durante el proceso de transición para que no hayamos resuelto la violencia que estaba ocurriendo en el tiempo del conflicto, porque estamos viendo en la actualidad desapariciones forzadas, estamos viendo ejecuciones extrajudiciales, estamos viendo los mismos delitos, los mismos crímenes que ocurrieron en el tiempo de la guerra, ¿no? Entonces, eso es un elemento que no hay que verlo como tema de pasado, sino hay que verlo como un tema de presente, ¿no? ¿Cómo podemos, Bernabé, hacer esta conexión de que es una problemática que ha enfrentado el país como parte de su historia, de sus actividades recientes, sobre todo para las generaciones más jóvenes? Es decir, usted ha mencionado que han ido a foros, a conversatorios, espacios en las universidades. ¿Cómo se puede lograr esto? El Ministerio de Educación, trabajo de ONGs, ¿quiénes pueden promover este tema de la memoria, que es fundamental para estos casos, para el tema de la verdad, para el tema de la justicia? ¿Cómo podemos lograr este puente, esta conexión? Bueno, en primer lugar, hay interés en nuestras organizaciones en transmitir, digo, esta memoria histórica. Y en segundo lugar, aquí tiene que hacer lo suyo el Ministerio de Educación. Digo, desde primaria hasta las universidades, sí. Pues, porque con lo que nos encontramos hoy, difícilmente esta sociedad va a tener conciencia de lo que pasó. Y estamos hablando de la repetición de los hechos, y esto que estamos viviendo hoy precisamente es la impunidad del pasado. Eso tiene que ver mucho, y estuviéramos de otra forma si hubieran iniciado después de los acuerdos de paz y la recomendación de la Comisión de la Verdad. Es decir, ¿cuántos años tenemos? Hemos perdido, ¿verdad? ¿No? Hemos perdido. Sí, exacto. Y yo quería traer también a cuenta un componente que usualmente pasa desapercibido, y es con este tema de los juicios, ¿no? Los juicios se están reabriendo, tenemos el caso del Mozote, que quizás es el más avanzado, y aquí hay que traer a cuenta un elemento muy característico del Estado de El Salvador, y es, nos tardamos 25 años, como bien lo decía Bernabé, para comenzar a reflexionar sobre estos temas. Eso significa que a las víctimas se les han acumulado 25 años más de su vida. O sea, lo que decía Bernabé también, ¿no? Él habla ya como abuelo, ¿no? Es decir, estamos en un contexto en el cual los juicios, las víctimas, los testigos, las personas que estuvieron involucradas, incluso hasta los victimarios, son personas adultas mayores. Y entonces todo el sistema de protección de los adultos mayores debería de estar activo en función de estos juicios. A ellos hay que verlos como víctimas, pero también como adultos mayores. Y aquí una reflexión para mis colegas abogados, porque en los juicios lo que se está dando es una afectación a la dignidad de las personas desde la labor de los abogados. O sea, los abogados están tomando una actitud en la cual están atentando contra la dignidad de las víctimas,
tanto en su condición de víctimas como en su condición de adultos mayores. Por lo tanto, un llamado a todo el sistema de protección de nuestros adultos mayores para que también se involucren en este tema, porque el Estado está permitiendo que en procesos judiciales esas vulneraciones se estén dando y realmente no debería de ocurrir, ¿no? Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros, también a Bernabé por haber estado con nosotros. Y vamos a llevarle seguimiento a este tema y esperamos volver a encontrarnos cuando esté el proceso de discusión en la Asamblea Legislativa de este proyecto de ley de reparación integral de víctimas del conflicto. Gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a Muy ambos por amable. habernos acompañado. Permítanos una pausa. Regresamos en minutos.